necesidad de la misma, bueno, pues está presente a lo largo de toda la trayectoria histórica y yo diría que incluso prehistórica. Cuando en el año 2004 se llevó a cabo la exposición La cultura del agua en la cuenca del Segura, en el Museo Hidráulico de los Molinos del Río y también en el Museo de la Ciencia y el Agua, uno de los capítulos introductorios de esa exposición y del correspondiente catálogo que publicó la Fundación Caja Murcia, bueno, pues hacía referencia precisamente a la documentación de unas esculturas, de unos relieves, de unos grabados mejor, prehistóricos de la Edad del Bronce en las sierras de Jumilla y de Yecla, de unos petroglifos asociados, según parece, a ritos para propiciar la lluvia. Estamos hablando ni más ni menos que de la Edad del Bronce. Pues bien, a lo largo del tiempo, esa necesidad del agua es una constante, llega hasta nuestros días, y en este sentido, pues el poder apoyar de alguna manera la publicación, si quiera modestamente, de esta nueva monografía, en este caso de la doctora, de la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, María Martínez Martínez, pues lógicamente se enmarcaba dentro de nuestra preocupación y ocupación desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la programación cultural de la Fundación Caja Murcia, y por eso acogemos la presentación de este libro aquí, pues con mucha satisfacción, como yo les decía. Felicitar desde luego a la autora, porque ha realizado, escrito, además muy bien escrito, y esto conviene subrayarlo, una síntesis a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, extraordinaria, donde bueno, pues, aparece la experiencia y el conocimiento que ella ha ido acumulando a lo largo de su trayectoria académica y profesoral, y bueno, pues, con un uso de las fuentes, de la bibliografía, y el libro parece además enriquecido con unos anexos muy interesantes que hacen referencia al vocabulario de la huerta, los nombres del agua en la huerta, un apéndice documental, figuras que ilustran el libro a modo de anexo al apéndice de una forma muy adecuada. En fin, es una monografía, yo diría que esencialmente útil y además de útil necesario. La verdad es que como responsable actual del servicio de publicaciones es muy grato ver que una obra de estas características la podemos editar, por lo cual quiero agradecer al Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la región de Murcia que se haya comprometido con nosotros en esta obra y que haya llegado a buen puerto, por usar un tema acuático. Y el tema, como digo, es de interés por diferentes puntos de vista. Yo, como bióloga, por ejemplo, estoy segura que si me pongo a hablar con gente de historia a propósito del agua, podemos diverger o verla desde un modo poliédrico, como se dice ahora, porque el agua lo es todo. El agua a veces es un recurso escaso y otra vez es un fenómeno violento. Y esta tarde, en que estamos aquí para hablar de su libro y del agua, tenemos en la punta de la lengua, y lo estamos comentando todos justo antes de entrar, los dos terremotos que ha habido esta tarde con epicentro en Lorca. La verdad es que he disfrutado muchísimo leyendo el libro. María me comentaba cuando estábamos en este mismo escenario, y muchos de los que estamos en esta mesa, el año pasado en la presentación del primer ejemplar de esta colección, que ya estaba en plena redacción de la obra, y me lo comentaba con entusiasmo y su interés además, porque precisamente por la temática de la obra pasar a formar parte de esta colección. Hace 40 años hice una tesis doctoral y mientras la hacía me acordaba siempre de uno de los maestros de la geografía clásica francesa, el profesor Pierre Fontaine, que dedicó su tesis a San Francisco de Asís, el único que me había ayudado. A mí en aquellos momentos, hace 40 años, sobre la huerta de Murcia solo me ayudó San Pedro de Acasol. No había ni una letra. Pero hace 40 años, después, y estar aquí, una cantidad enorme de especialistas de distintos ámbitos han abordado el tema, lo han ampliado, han visto cosas que yo en absoluto ni llegué a intuir. Pero en fin, debe ser un homenaje a la historia ya medieval, y te agradezco mucho, María, que me hayas elegido a mí para presentar tu libro. El libro es excelente, es una síntesis en donde se ha intentado por parte de la autora refundir, unir, relacionar toda una serie de elementos que subyacen en algo tan complejo como es la construcción de un espacio en regadío, un espacio productivo, muy productivo en la región de Murcia, hacerlo en el siglo VIII, siglo IX, XI, XII, y ver cómo una sociedad poco a poco se organiza alrededor de ese eje que es el uso, el aprovechamiento,
hidráulico y poco a poco va elaborando una serie de elementos, de instrumentos, en el fondo una cultura, tanto material como no material, para relacionarse con el agua. El libro tiene 4 capítulos y luego una serie de apéndices, aparte de una introducción de lo que hablaré al final. El capítulo primero, para mí, su lectura ha sido realmente interesante porque es la síntesis de cómo se conforma el sistema hidráulico de la Huerta de Murcia. Y admiro su valentía, sistema hidráulico que no duda en calificar de andalusí, optando por obviar un viejo debate, ella lo llama decimonónico, sin duda decimonónico, entre un origen islámico o un origen romano. Para mí es un capítulo excelente, pero no es menos excelente el segundo, donde aborda el espacio en riego y su evolución en la Baja Edad Media. Es decir, nos ha hablado de la construcción, digamos, de los primeros pasos, y ahora va a ver la evolución, la primera evolución de la ocupación del valle. El capítulo del poder del agua y el agua como poder es, para mí, quizá de los más subjetivos. Me gustan todos, pero este lo he leído con particular atención. El cuarto ya aborda la justicia del agua. Básicamente se refiere al Consejo de los Buenos, por supuesto, y a las disposiciones bien concejiles, bien de la monarquía, para proteger el regadío, que acabaría con el tiempo cristalizando en las numerosas varias ordenanzas de la huerta que se han publicado, que existen. Bien, el tratamiento ha sido un tratamiento interdisciplinar. Creo que quien da lo que puede lo intenta hacer lo mejor posible, con el rigor que dan los documentos, eso sí, basados en una interpretación personal, porque el mito de que la historia es objetiva es un mito, todo es interpretable y según cómo, y se recorre de una forma bastante rápida, pues, 700 años de nuestra historia, 700 años que comienzan en el 825 con la fundación de la Medina de Mursilla, de Murcia, y que finalizan a principios del siglo XVI, cuando ya hay otros paradigmas y unos cambios estructurales que nos llevan a la época moderna. Es decir, recorre 2 etapas, la larga etapa andalusí, la larga etapa musulmana, que va a tener su fin en 1243 con la conquista, y es la que hereda, como ha dicho muy bien Paco, todo ese patrimonio cultural que ha creado nuestro río Segura, esa agua que es cultura, no solo un recurso importantísimo, se le llama el oro azul, por algo es, aquí también se ha dicho que va a ser la fuente máxima de conflictos ahora y en el futuro, y que tras esa conquista pues se desarma un poco ese gran legado hidráulico que yo creo que los murcianos todavía no hemos valorado lo suficiente. Una cultura material formada por el agua, pero una cultura también inmaterial, como ha reconocido la UNESCO al Consejo de Hombres Buenos, que es el que imparte todavía esa justicia privativa de regadío, imparte justicia en la huerta y que soluciona pues bastante de los conflictos que antes y ahora siguen sin resolverse. Por tanto, yo creo que si los murcianos, que no nos caracterizamos por ser excesivamente regionalistas, y a mí eso me parece bien, las fronteras tienen que borrarse, y más las fronteras políticas entre personas que tenemos un mismo tronco común, históricamente hablando, pues creo que si algo nos puede aunar más y cohesionar e identificar, ¿no?, nuestra señal de identidad, yo lo tengo claro para mí, sería el agua y lo que genera el regadío, lo que aquí llamamos la huerta. Tenemos que conocer la antigua cultura del agua si queremos entender esta nueva cultura del tercer milenio, porque antes y ahora, espero que no después, sigue habiendo conflictos por un reparto desigual, por un desequilibrio de cuencas hidrográficas en el caso español, y desde luego, y no estoy en campaña política, os digo con absoluta sinceridad, creo que España y los murcianos necesitamos un plan hidrológico, porque, como también ha dicho Fátima, yo me agarro a mis mismas palabras,
el agua es cultura, pero el agua es un derecho que tenemos los murcianos. Muchas gracias.